este es el índice de contenidos. Como estamos viendo, pues es un índice muy amplio. La verdad que es un tema muy ambicioso. Entonces, pues no me voy a poder detener básicamente con profundidad en nada. Si hay dudas, preguntas, pues aquí tenéis mi correo en esta primera diapositiva, mbrenes@uco.es, y me podéis escribir con total libertad. Como estáis viendo, bueno, pues yo soy miembro del grupo de investigación APL, pero pertenezco a la sección cordobesa, ¿no?, en la que también tenemos al profesor Víctor Pérez Béjar. Y bueno, pues si alguno de vosotros también en algún momento se anima, ¿no?, a hacer o a cursar nuestros másteres, algunos de nuestros másteres o algún curso allí, pues allí nos tenéis a los dos. Y supongo que conocéis la página web del grupo, pero también os animo a, bueno, pues regularmente visitar la página web del grupo, porque ahí vamos colgando toda la información relativa a los cursos, jornadas que organizamos y que normalmente para los asistentes son gratuitas. Bien, pero sin más dilación, vamos a comenzar con esta definición, descripción de los marcadores del discurso. Por lo que he podido ver, no he podido estar en toda la sesión de la profesora Fuentes, y bueno, no lo iba a decir, pero lo digo ya porque de todas formas lo mismo nos interrumpe, es que precisamente hoy se pone mala mi hija, ¿vale? Entonces hemos tenido una noche de vómitos y demás, y la tengo ahí en el salón con mi móvil, por eso no puedo ver la hora. Y por eso no he podido estar en la primera sesión, porque estaba con ella. Bueno, si nos interrumpe, pues me tenéis que perdonar, pero evidentemente pues tiene 4 añitos. Yo le he dicho que no entre, pero lo mismo entra por esa puerta que estáis viendo ahí. Lo que estaba diciendo, que no he podido estar en la sesión de la profesora Fuentes, creo que ella os ha hablado de esa diferenciación entre la micro y la macro sintaxis. Si nosotros partimos de la definición más básica de sintaxis, que es a lo mejor la que podemos encontrar en el diccionario de la lengua española, de la RAE, que es la que tienen aquí, ¿no? Pues la sintaxis es una combinación, ¿no? Estudia el modo en el que se combinan las palabras y los grupos que éstas forman para expresar significado. Como tenéis aquí, la sintaxis se puede entender como este estudio de la combinación de segmentos que contraen una serie de relaciones y expresan un contenido. Partiendo de esta definición tan básica de sintaxis, pues tenemos o podemos diferenciar entre la micro y la macro sintaxis. La microsintaxis, ya creo que os lo he dicho, es el estudio que se enmarca en la oración y que analiza pues las funciones que a nosotros nos han enseñado en la sintaxis desde el colegio, pasando por el instituto y también por la universidad, ¿no? Sujeto, predicado, los diferentes complementos. La macrosintaxis, en la concepción de Blanche Benveniste, también de Fuentes Rodríguez, de todos estos autores que pueden ver aquí, pues se ocupa de la sintaxis del discurso. La unidad mínima sería el enunciado y tiene una serie de categorías propias que son en las que nosotros nos vamos a centrar, estas categorías propias que serían los operadores y los conectores. En esta sintaxis del discurso, pues no operan los conceptos de subordinación, coordinación propios de la microsintaxis, sino que aquí vamos a encontrar una serie de relaciones propias, ¿vale? Aprovecho también para decir que ahora mismo estamos comenzando con el desarrollo de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio que, bueno, pues va a buscar identificar estas relaciones macrosintácticas que se establecen en el texto. Y evidentemente, ya que tenemos unas categorías propias, unas relaciones diferentes, pues también vamos a necesitar nuevos instrumentos metodológicos. Víctor, supongo que ese ruido que escucho es de personas que se están agregando o Y son parece ser que es comentarios. que tú estás en la diapositiva de índice todavía, Esther, ¿o no? Porque parece que solamente se ve la de índice. Sí, creo que está habiendo una confusión porque la gente está pensando que ya está pasando a la diapositiva, pero no es así. Yo creo que todavía no, porque ya está compartiendo pantalla y se ve cómo se mueve el cursor, con lo cual... Yo estoy en la de micro frente a macrosintaxis. Entonces no nos está pasando, se ha quedado fija la de Entonces, índice. no. Vamos a ver. Es que a lo mejor si has compartido únicamente la ventana, es posible que solamente se haya quedado sin modo presentación. Compartir
pantalla, compartir ventana, ¿no? ¿No es Comparte compartir la ventana, ventana? sí. O puedes compartir la pantalla, No, quizá mejor, porque ahí se va a ver la compartir presentación. aplicación pantalla. Compartir Mm. aplicación pantalla. Compartir pantalla completa. Pero a ver, cuando tú le das o sea, en el menú de la derecha, abajo, tú le das a la flechita morada Sí. Bueno, ahora estoy compartiendo la pantalla. Pues ya está. Y ahora, Lo vemos, micro versus macrosintaxis. Sí. ahora, Sí, ¿qué sí. estáis viendo? Y si yo le doy, Sí, también lo ¿se vemos. cambia? Sí, Se va cambiando. sí. Vale. Sí, yo sabía que iba a tener problemas porque no estoy acostumbrada a hablar. Es que me pone nerviosa el escuchar el sonido y no saber si hay algún problema. Por favor, avisadme, ¿vale? Porque yo puedo estar aquí No te una hora preocupes. hablando. Venga. Bueno, pues yo pensaba que estábamos en esta diapositiva, en esta micro frente a macrosintaxis. Como os he dicho, partimos de esta definición básica de sintaxis que podemos encontrar en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia. La sintaxis se entendería como el estudio de la combinación de segmentos que contraen una serie de relaciones y expresan un contenido. La microsintaxis se ocupa del estudio tradicional que está enmarcado en la oración. Como hemos dicho, pues la sintaxis que nosotros hemos estudiado en el colegio, en el instituto y también en la universidad. Y la macrosintaxis pues supone una ampliación de los límites de análisis, ya que de la oración pasamos al enunciado, ya que de lo abstracto pasamos a una unidad comunicativa, ¿vale? Que es el enunciado. Posee unas categorías propias, que son los operadores y los conectores, que es lo que nosotros veremos a continuación. Unas relaciones propias, ya que aquí no están vigentes o no es factible hablar de subordinación, coordinación, al igual que la sintaxis oracional o microsintaxis, y por lo tanto también pues nosotros debemos utilizar unos nuevos instrumentos metodológicos. Bien. Y ahora sí. Bueno, ambas coexisten evidentemente y se interrelacionan, la micro y la macro sintaxis. Bien, tenemos aquí una cita de Catalina Fuentes en la que se explica muy bien esta relación entre la micro y la macro sintaxis, las diferencias también existentes entre ellas. Dice que la sintaxis, como combinación de segmentos que contraen una serie de relaciones que expresan un contenido, existe en el nivel macroestructural y, como pretendemos demostrar aquí, necesita criterios propios porque hay construcciones y elementos que aparecen solo en el enunciado, no existen en la oración. Es lo que acabamos... ¿Estáis viendo la cita, Sole? Sí, sí. Vale, como estoy escuchando también ruido. Bien, es lo que acabamos de ver con la profesora Fuentes, ¿no? Esa serie de estructuras que ella decía que había profesores que no sabían explicarlas porque son propias del enunciado y evidentemente pues no se han analizado desde el punto de vista de la microsintaxis o de la sintaxis oracional, se dejaban aparte, ¿vale? Afirmamos que existe una estructura componencial del texto, el discurso del nivel más alto, con elementos propios que nos exigen hablar de macrosintaxis. Pasamos de la oración al enunciado, de la oración al texto, al discurso. Dentro de la estructura del enunciado existen tipos de palabras específicos, los conectores y los operadores, y funciones que iremos viendo pues, a lo largo de este curso de macrosintaxis. Les voy también a recomendar este libro coordinado por Catalina Fuentes y por Salvador Gutiérrez Ordóñez, Avances en macrosintaxis. Ahora mismo no recuerdo exactamente el año, no sé si es de 2020 o 2021, y les recomiendo que lean el prólogo, porque en el prólogo se explica con un estilo maravilloso por qué surge esta necesidad de la macrosintaxis, ¿no? Aquí Salvador Gutiérrez Ordóñez, que es la persona que redacta el prólogo, pues empieza explicando cómo el grupo APL y el grupo SINCON, que es el grupo de investigación liderado por él de la Universidad de León, pues tenían una serie de puntos en común, que era este análisis de la sintaxis que iba más allá de la oración, como pueden ver aquí, que era lo que nos unía, ¿no?
compartíamos que la sintaxis no constituye un territorio estanco, que existe esa sintaxis más allá de la oración, y explica cómo a través de una serie de reuniones pues se diferencia entre esta microsintaxis y este nuevo territorio para la disciplina de la macrosintaxis en la que se inserta esta obra y sobre la cual vamos a reflexionar en este curso. Bien, hemos dicho que existen una diferencia de unidades entre la micro y la macrosintaxis. La pueden ver aquí en esta diapositiva. En la microsintaxis pues tenemos que las unidades son adverbios, preposiciones, conjunciones, artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, interjecciones y pronombres. Y en la macrosintaxis, como ya hemos indicado, operadores y conectores. Ahora bien, como explica aquí Catalina Fuentes, no son palabras específicas de cada uno de estos planos, de estas dimensiones, pero no son excluyentes. Yo puedo tener un elemento como sinceramente, que desde el punto de vista de la microsintaxis pues puede ser clasificado como un adverbio, pero que macrosintácticamente funciona como un operador enunciativo, ¿vale? Es decir, que cuando yo hablo o digo que sinceramente es un operador enunciativo, no estoy afirmando que deje de ser un adverbio, ¿vale? Sino que son dos clasificaciones diferentes que, como hemos indicado en la anterior diapositiva, coexisten, ¿vale? En la microsintaxis, pues hablamos de sujeto, de complemento verbal, de complemento de sintagma, y en la macrosintaxis, pues otra serie de funciones que irán viendo, como digo, a lo largo del curso, como son vocativo, aposición, complemento de la enunciación, que creo que lo verán con Marina, complemento modal, creo que lo ven con Damián, no lo puedo poner ahora, focalización informativa, complemento de la argumentación, etcétera, ¿vale? ¿Qué metodología es la más adecuada para el análisis macrosintáctico? Creo que de esto también se ha hablado en la primera sesión y que ya saben que el estudio del discurso, como tienen en esta primera cita, implica pues analizar estas unidades desde el punto de vista de su realización comunicativa efectiva. Como ya dije en la primera diapositiva, pasamos de lo abstracto a lo enunciado, a lo comunicado. Por lo tanto, debemos utilizar una metodología, como ven en la segunda cita, que posea una orientación pragmática. Este es el modelo de lingüística pragmática propuesto por Fuentes Rodríguez. Como pueden ver, pues analiza el discurso, pero en un contexto situacional, social y cultural, teniendo en cuenta la inscripción del hablante a través de la enunciación y de la modalidad y el influjo que posee el oyente en la organización informativa y en la organización argumentativa del texto. Evidentemente, nosotros vamos a seleccionar unos argumentos u otros dependiendo de a qué receptor nos dirijamos, y vamos a considerar que un determinado contenido es información conocida o información nueva, dependiendo también del receptor al que nos dirijamos. En el texto, pues en este discurso, podemos observar una micro, macro y superestructura. La microestructura pues está compuesta por este material fonético, sintáctico y semántico propio de la acción. Podríamos decir que es la masilla, ¿no?, con la que nosotros vamos a construir nuestro discurso, y esta masilla, esta materia básica, nosotros la vamos a organizar polifónicamente a través también de una organización en párrafos, y en determinadas ocasiones, si estamos ante un texto que posee una dimensión argumentativa, pues estos párrafos o estos enunciados se van a considerar como argumentos que sostienen una tesis o como la tesis que nosotros estamos defendiendo. También vamos a disponer esta microsintaxis con una organización informativa, y evidentemente esta macroestructura se relaciona con el tipo de texto que nosotros tengamos, con esa intertextualidad, conocimiento de textos previos y con las secuencias. Si tenemos un texto en el que predomine la secuencia narrativa y tenemos una secuencia descriptiva subordinada, o un texto en el que tengamos coordinación de secuencias diferentes, etc. Bien, ¿hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? No sé si he dado
por supuesto, algún contenido que no conozcan o algún concepto. ¿Nada? Pues continuamos entonces. Empezamos con los marcadores del discurso. Os lanzo estas 3 preguntas que me gustaría, por favor, que alguno de vosotros pues, se atreviera a responder. Aquí no estamos en un examen y, por lo tanto, pues no pasa nada. O sea, no me interesa saber vuestro grado de conocimiento, sino que entre todos reflexionemos sobre qué es un marcador del discurso, si lo han visto anteriormente, si no, si conocen algún tipo de definición. Otra cuestión es si pero y también la conjunción y pueden considerarse marcadores del discurso o no. ¿Alguien que se atreva a participar? ¿Sabéis qué es un marcador del discurso? ¿Utilizáis este término? Sí, Hola. Perdón, creo que he interrumpido. No, podéis Vale. interrumpir. Pues con el caso de Pero, si no recuerdo mal de cuando estudiaba hace unos cuantos años, recuerdo que había ahí una cuestión interesante que era que aunque tradicionalmente se puede analizar como una conjunción en algunas teorías, tiene un componente pragmático importante que es la expectativa, ¿no? Que el pero contradice la expectativa que se tiene sobre lo que se ha dicho. Es decir, por ejemplo, mi amigo es joven pero inteligente, incluye una especie de, si no recuerdo mal, como una inferencia pragmática de que no se espera que la gente joven sea inteligente. Ajá, sí. También para Portolés, por ejemplo, el pero lo que indica es que el primer término es insuficiente argumentativamente para orientarte la consecución del discurso. ¿Vale? Entonces ahí tendrían los casos de modificadores sobre realizantes, como es guapo pero guapo, en el que el segundo elemento no está antiorientado al anterior, los dos van en la segunda dirección, pero el segundo aportaría una mayor fuerza argumentativa. Pero sí es verdad que ella sea en un sentido o en otro, posee ese valor, ¿no? de desatar esas inferencias. Y en el caso de I, se podría considerar un marcador del discurso. No sé si estáis poniendo algunas respuestas a través del chat. Voy a dejar de compartir para poder ver el chat en un segundo. ¿Consideráis que, a ver, es un marcador contraargumentativo? Depende de qué autor o autora sigamos. ¿Y qué entendéis vosotros por marcador del discurso? Ahora que estoy aquí viendo el chat, si no queréis hablar. ¿Qué sería un marcador del discurso? ¿Algún ejemplo? ¿Alguna unidad? ¿Unidad invariable? ¿Categorías gramaticales? ¿Son unidades invariables? Sí. Unidades que explicitan relaciones de coherencia, conjunciones, que guían las inferencias que el texto realiza el lector, inferencias en una comunicación. Bueno, las conjunciones no las vamos a considerar nosotros marcadores del discurso, ya que serían propias de la microsintaxis, ¿vale? Inferencias sin duda, muy bien, es lo que comunican, vale. Bueno, hay algunas son parentéticos, ¿sí? Van entre comas, conformando un grupo entonativo propio. Agramaticalizadas, categoría gramatical o categoría pragmática. Enlaces extraoracionales con función pragmática discursiva, muy bien. Elementos o construcciones que van marcando las relaciones entre diferentes partes del discurso, organizan el discurso. Vale, por lo que veo, conectores conversacionales, no ejercen una función sintáctica en la oración. Vale, por lo que veo, identificáis los marcadores con los conectores, ¿vale? Lo que pasa que en esta categoría gramatical nosotros también vamos a insertar los operadores, ¿vale? Tanto conectores como operadores,
no todos los marcadores conectan, dice Mariano. Tanto conectores como operadores, ya lo tenemos aquí. Un segundo. ¿Qué te pasa, Lola? Que me tenemos. Vale, pero vete y cierra la puerta, cariño. Venga. Venga. Bien. Vamos a compartir. Vale. Tanto marcadores como conectores formarían parte de los marcadores del discurso. Estáis viendo ahora una diapositiva, o sea, veis si paso las diapositivas, ¿verdad? Ahora ¿Alguien mismo no puede se está pasando. Ahora mismo no se ¿No? está pasando. No. Pues yo ya no sé lo que pasa aquí. Bueno, voy a compartir otra vez de nuevo la pantalla. No, ya no se está pasando. Vale, pues comparto la pantalla. Otra vez. Si no, Esther, también podrías cargar el archivo, si quieres, y compartir el archivo. Ya sí, ¿verdad? Sí, Ya sí lo ves, ¿verdad? ya lo veo. Vale. Bien. Bueno, pues como estábamos diciendo, el término marcador del discurso, perdón. Sí, pero no abras más la puerta. Perdón por la interrupción, ya lo anuncié. El término marcador del discurso llegó un momento que se convirtió en una especie de cajón desastre. ¿Vale? En el libro coordinado por Óscar Loureda sobre los marcadores del discurso se ve cómo se considera que dentro de ellos pues tenemos los modalizadores discursivos, los marcadores propiamente dichos, donde tienen lo que ellos consideran como formuladores, como organizadores de la información, en el plano argumentativo conectores y operadores argumentativos, en el plano informativo focalizadores discursivos y también los marcadores de control de contacto. Es una organización un poco extraña porque hablan de modalización, de marcación y de control de contacto, pero los marcadores de control de contacto también establecerían esa conexión, esa marcación, en este caso entre emisor y receptor. Y bueno, pues aquí se habla de los formuladores que no tendrían ese valor conectivo tan claro. Como digo, se convirtió en una especie de cajón desastre que cada uno organizaba de una forma distinta. Como dice Catalina Fuentes en su trabajo de 2001, se convirtió en una generalización poco deseable, ¿no? Y es necesario establecer categorías en función de sus características formales y discursivas claras que nos indiquen cómo funciona cada una de las unidades, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar el término conector o enlace extraoracional, resaltando así su función conectiva y evitando el término más genérico de marcador del discurso, como decimos, porque marcador del discurso serían tanto los conectores como los operadores. Diferencias entre ellos. Bueno, pues la primera persona que habla de esta distinción entre conector y operador es Ducrot en relación con la organización argumentativa de los textos. En este trabajo, en ese artículo del 83, él habla de los operadores argumentativos frente a los conectores, ¿no? Los operadores argumentativos, pues como podéis ver, funcionan dentro del enunciado sin vincular ningún elemento, ya sea un enunciado o un párrafo, con los anteriores. En este caso, pues él se centraba en su valor procedimental en relación con la dimensión argumentativa del texto. Fue Catalina Fuentes quien, basándose en esta distinción realizada por Ducrot, ya que ella comienza también su andadura analizando los conectores, pero también analizando la estructuración argumentativa del texto. Como sabéis, pues además del libro canónico de lingüística pragmática, bueno, su tesis fue sobre los conectores, luego publica su modelo de lingüística pragmática y el siguiente libro es el de la dimensión argumentativa del texto, el análisis argumentativo o de la estructura argumentativa de los textos. Bien, pues basándose en Ducrot, ella amplía esta diferencia entre operador y conector a
otros contenidos procedimentales y no solo la argumentación. Tienen aquí la referencia de su artículo, el primer artículo en el que ella establece esta diferencia entre las dos unidades de forma más específica y de manera pues focalizándose en ella. A lo mejor la había esbozado anteriormente, pero en este artículo de 2003 es donde ella profundiza en esta diferencia. Si nos vamos a, bueno, aquí tienen el enlace, está en abierto, ya que es de Rilke y pueden acceder a él fácilmente. Y en las conclusiones de su trabajo, en el que ella pues va analizando las unidades para llegar al final a establecer esta distinción, en las conclusiones nos dice que la distinción entre operador y conector pues se emplea como un criterio sintáctico para ver el alcance y la función de un marcador del discurso. Como decimos, marcador del discurso sería el hiperónimo, ¿no? La categoría más general, y los operadores y los conectores se integran dentro de ella. Diferencias, pues el operador tiene su ámbito en el mismo enunciado y el conector relaciona dos segmentos, ya sean dos enunciados o dos párrafos. En su obra, en su diccionario de conectores y operadores del español, pues también podemos ver cómo ella diferencia estas dos unidades siguiendo el mismo criterio. Entre las unidades que operan más allá de la oración podemos encontrarnos unas que actúan como enlace entre enunciados, los conectores, y otras cuyo ámbito se reduce a un solo enunciado, los operadores. Para los primeros son necesarios dos miembros, el conector se sitúa entre ellos aunque tiene ciertas características específicas. Puede tener movilidad en el segundo enunciado, intercalarse o situarse al final del segundo seguido de pausa. Ahora veremos las características. Generalmente aparece entre comas y puede combinarse con conjunciones. Presupone siempre el primer segmento, con lo cual es imposible su aparición al principio del discurso. Es decir, el criterio básico que yo le digo a mis estudiantes que siempre tienen que utilizar para saber si están ante un operador o un conector es que el conector exige la presencia de un término anterior, ¿vale? Porque tiene esa función de conexión, de vinculación de dos enunciados o de dos párrafos. Mientras que el operador, pues, toma como alcance una parte o la totalidad del enunciado, pero no lo relaciona con nada previo. Tenemos aquí dos unidades. Perdona, te preguntan si ambos tipos serían marcadores. Sí. Dentro de los marcadores del discurso, nosotros diferenciamos entre operadores y conectores, ¿vale? El término marcador del discurso sería el más genérico y dentro de él, en función de sus características discursivas y formales, tenemos los marcadores, los conectores y los operadores, ¿vale? ¿Queda claro? No me gusta nada esta plataforma porque no veo ni veo el chat, ni veo caras, ni veo nada. Bueno, os he puesto aquí tres elementos. El contenido de su presentación es interesante y actual, no obstante, no posee los dotes oratorias adecuadas. Sinceramente, el contenido de su presentación es interesante y actual. Sinceramente, no considero que haya contestado a mis preguntas. Bien. Aunque este no está en rojo, no sé por qué, pues quiero que me indiquéis cuál de estas unidades sería operadores y cuál conectores, ¿vale? Creo que está bastante claro, pero bueno, para que por lo menos habléis algo. Por ejemplo, el primero, el no obstante, lo consideraríamos como... No lo veo. Si me lo puedes leer, Víctor, para no estar quitando de compartir la presentación. Vamos a ver. Sean conectores conversacionales, no ejercen una función sintáctica en la oración, no todos los marcadores conectan. Vamos a ver. Es que Sí, eso eran las características. Sí, es que está manejando dos chats y estoy pasando de uno a otro. Ese es el problema. Conector el primero. Los demás son operadores. Conector no obstante. Conector el primero. Vale, pues creo que está bastante claro que el primero es un conector. Bien, y con respecto al segundo, quiero que me digáis
Si este Daniel contestó sinceramente a todas sus preguntas, este sinceramente que tenemos aquí sería o no un operador. El primero, Daniel contestó sinceramente a todas sus preguntas. ¿Sería un operador? Yo creo que voy a hablar porque el chat me parece que no te resulta, Esther. Me parece que en el primer caso, sinceramente, no es un operador, porque simplemente está actuando como circunstancial de modo que afecta solamente al verbo contestar y no Muy a toda bien. la totalidad de la oración, digamos, del enunciado. Efectivamente, efectivamente. Creo que está clara la diferencia entre Daniel contestó sinceramente o sinceramente no considero que haya contestado mis preguntas. No puedo ni siquiera ver tu nombre, lo siento. Voy a ser muy descortés, pero es que no veo nada, solo veo la presentación que tengo delante de mí. Entonces, como bien ha dicho la compañera, que nos puede decir su nombre, en el primer caso, sinceramente, actúa como un complemento circunstancial de contestar. Tendríamos un adverbio cuyo funcionamiento se sitúa en la microsintaxis. Y en el segundo caso, pues este sinceramente ya ha pasado al nivel enunciativo y nos indica cómo está comunicando el emisor todo este contenido proposicional. Este es el dictum, el contenido proposicional. No considero que haya contestado a mis preguntas y sinceramente lo que hace es modificar a todo este contenido proposicional, indicando cuál es la actitud que adopta el emisor durante la transmisión de este contenido. ¿Vale? Es el operador. Bien, una actividad tomada de un libro de Fuentes Rodríguez, de estos libros pequeños de Arcolibros que también os recomiendo, que está dirigido específicamente a estudiantes, ¿vale? Y en el que se nos pide o se nos dice que con sinceridad puede resultar ambiguo, ¿no? Si es operador o no, y que indiquemos sus posibles funciones, que le indiquemos evidentemente justificando nuestra decisión. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia que existiría en con sinceridad si funciona como un operador o si funciona, voy a decir ya, como un complemento circunstancial? Por favor, hablad, no lo pongáis por el chat porque solo escucho ping. Vale, Mariano pone si lo asegura con sinceridad es complemento. Vale, muy bien. Encinar asegura con sinceridad que, en este caso, con sinceridad es un complemento circunstancial de asegurar. Y cuando es un operador, ¿cómo funcionaría? En otro comentario dice, a nivel morfológico un complemento y a nivel sintáctico es un operador. Sí, pero como operador funcionaría como marca del hablante, de la manera en que lo está enunciando. Exacto, como operador sería, yo digo con sinceridad que Encinar asegura que por encima del valor, entonces este con sinceridad estaría aludiendo a la actitud que el hablante del transmisor de todo este enunciado está adoptando al emitir este contenido proposicional. ¿Se entiende? Tenemos dentro de los marcadores del discurso, digo, los conectores, que son aquellos que vinculan enunciados, y los operadores, ¿vale? Cuyo ámbito de acción es el enunciado. Pero no son complementos circunstanciales del verbo. Si estamos hablando de complementos circunstanciales de un verbo, estaríamos en la microsintaxis. No sé si se entiende por ese comentario que me ha leído Sole, que ahora mismo no sé o no recuerdo, que decía que desde el punto de vista morfológico y desde el punto de vista sintáctico. Sí, dice, a nivel morfológico es un complemento y a nivel sintáctico es un operador, pero es una pregunta. No, en el nivel microsintáctico, con sinceridad puede funcionar como un complemento circunstancial de asegurar. Microsintaxis, complemento circunstancial. Macrosintaxis, operador, ¿vale?
No sé quién ha realizado esa pregunta, pero si hay algo que por favor que no se entienda, pues coger el micrófono, ¿vale? Que ya veis que mi hija ha Perfecto, entrado, que gracias. sale, que estamos aquí en confianza, ¿vale? Si hay algo que no se entienda, por favor, activar el micrófono, que no hay ningún comentario absurdo ni hay ningún comentario incorrecto, ¿vale? Sí, pero si hay dudas hay que resolverlas. Bien, bueno, pues tenemos ahora también una serie de ejercicios. Os pido por favor que identifiquéis los conectores y los operadores presentes en estos textos. Por ejemplo, en el primero, ¿vale? ¿Qué encontraríamos aquí? Un operador, un conector y ¿cuál sería? Es para ver si ha quedado clara la diferencia entre unos y otros. Para colmo, ¿podría ser un conector? Para colmo, tenemos claro que está en el nivel macrosintáctico, no. Ahora veremos cuál es su categoría, si es conector operador, pero muy bien, es este para colmo, ¿no? El que yo quería que viésemos. Y en el 2, En consecuencia sería el 2. muy bien, muy bien. En consecuencia sería el 2, que en consecuencia sería operador o conector. Y sería un conector, porque está relacionando todo lo que dice la primera parte de, bueno, de este enunciado con lo que dice en la última parte, ¿sí? Está dando, sí. Está estableciendo una relación de causa y consecuencia, precisamente como dice la palabra, entre dos enunciados. Exacto. Vale, vale, voy. No puedo, cariño. Exacto. Tenemos un segundo. No puedes estar aquí viendo el teléfono porque estás haciendo ruido. Vete al salón, ¿vale? Tengo de nuevo un segundito. No sé cómo poner esto para que... Voy a dejar de compartir un segundo, ¿vale? Voy a atender a la chica. Un segundo. Ay, que está con fiebre, para colmo, para colmo. Bien, seguimos. A ver si otra vez compartir pantalla. Pantalla completa. Compartir. Esta es la conciliación o el cuento de la conciliación. ¿Me escucháis? Sí, sí. Vale. Sí. Sí, que yo creía que, digo, no vaya a ser que también haya quitado el micrófono. Bien, pues estamos con el para colmo y con en consecuencia. Estamos diciendo que estas son las dos unidades macroestructurales. Para colmo no sería un conector, sino que es un operador argumentativo. Indica posición alta en la escala. Como eso lo veremos a continuación, pues no pasa nada porque no hayamos identificado bien la función, pero sí, por lo tanto, me interesaba que viésemos que era el nivel o el elemento macroestructural. Y en consecuencia, pues un conector consecutivo que introduce una consecuencia. Bien. En este fragmento, lo mismo. ¿Qué elemento o elementos se pueden considerar conectores u operadores? Esther, hay una mano levantada. Es que ya he dicho que yo no veo ni el chat, ni las manos levantadas, ni veo Sí, nada. por eso lo digo, para que la persona Solo veo la intervenga directamente. presentación. Entonces, por favor, quien tenga una duda no necesita levantar la mano. Hola, Esther.
Hola. Una cosita, en el fragmento anterior, la diapositiva que acabas de pasar, Sí. ahí está. Por eso no se consideraría un conector argumentativo, porque establece una relación de coherencia causal. Introduce ¿Dónde el está el por resultado. eso? Exigencias del proceso de preparación y por eso no se presentan a las convocatorias. El segundo fragmento, segunda línea. Exigencias del proceso de preparación. No, porque estamos en el nivel microsintáctico. Aquí no estamos, es un complemento circunstancial. Tenemos una conjunción copulativa que está coordinando y te indica la causa. No, en este caso Pero no estamos, no estamos omites el vinculando por eso, enunciados. no, pero si omites el por eso, no se constituye la relación causa y consecuencia. Claro, pero tú esas relaciones, igual que aquí tienes un pero adversativo, y también tienes conectores que son contraargumentativos, ¿no? De antiorientación, como el sin embargo. Sí. Lo que pasa es que estamos en niveles distintos. Una cosa es la microsintaxis, ¿vale? Y otra cosa es la macrosintaxis. Entonces, en la microsintaxis tú puedes tener, como estamos viendo aquí, por ejemplo, con el pero, oraciones adversativas, que también indica esa argumentación o la inserción de un argumento antiorientado con respecto al anterior. Pero en la macrosintaxis nosotros tenemos los conectores y los operadores porque vinculan enunciados, no oraciones. Por eso nosotros el y el pero no lo vamos a considerar conectores, porque vinculan oraciones y no enunciados. Perdón, a mí en este sentido me surge la duda de entonces, en este marco, ¿qué es lo que hace que, por ejemplo, no se presentan a las convocatorias de empleo público, no se ha considerado una oración y no un enunciado? Los enunciados son las unidades mínimas de comunicación. El enunciado se considera que se sitúa entre dos pausas, que es entre dos puntos, que tiene una única modalidad, aunque ahí hay controversia porque a veces podemos encontrarnos enunciados que según algunos autores, por ejemplo, tienen una interjección y por lo tanto podríamos tener dos modalidades, pero en principio nosotros el enunciado sería la unidad mínima de comunicación que se sitúa entre dos pausas, que posee una modalidad y que es emitido por un emisor a un receptor. Un enunciado puede ser desde una palabra a un sintagma, a una oración simple o una oración compleja. Nosotros podemos tener un buenos días que sea un enunciado o podemos tener, él mismo reconoce que no se preparó las pruebas a conciencia pero afirma que haber afrontado el mal trago le ayudó a conseguir la plaza administrativa del Estado el pasado febrero y es un enunciado. ¿Y cuál el sería enunciado es la unidad mínima de la macrosintaxis. ¿Y cuál sería, digamos, la clave para reconocer que no podemos decir que afirma que haber afrontado el mal trago hasta el punto no es un enunciado en sí mismo? ¿Por qué desde afirma hasta el final no es un enunciado en sí mismo? ¿Cuál sería, digamos, la Porque no está entre comprobación? puntos. Vale, o sea Porque que no el está entre puntos. criterio es ortográfico en realidad. Sí, cuando tenemos un texto escrito, el criterio es ortográfico. Vale. Va entre pausas. Gracias. Y Vale, es un gracias. acto de enunciación. Tú no terminas de enunciar esta información hasta el punto, ¿vale? Es decir, también desde el punto de vista entonativo, pues evidentemente los enunciados asertivos terminan con una cadencia, ¿vale? Lo que ocurre es que desde el punto de vista fonológico, en realidad hay una pausa y digamos, habría lo que se llama en fonología un super low en la conciencia, con lo cual ahí habría, digamos, la pausa que hace que termine esa entonación. No, pero tú aquí tienes una pausa muy pequeña y la entonación no es descendente de fin de información. Vale, o sea que habría esa diferencia, ¿no? Claro, Ok, claro. ok.